Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El Felián y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que está a la venta también en la Casa del Libro El Corte Inglés por si queréis adquirirla. Deciros que en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como por ejemplo El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura. Y la última conferencia que hemos grabado ha sido el día 13 de enero sobre la ciudad de Granada en la Casa Andalucía en Barcelona. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como La Torre de Piedra a Costa del Castillo de la Imaginación. Deciros también que este 4 de marzo voy a hacer una conferencia sobre la mujer en la Casa Andalucía en Barcelona, junto con otra escritora que se llama Lola Fernández, a las 6 de la tarde, 6:30, 7, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, voy a hablaros de algo que ya, evidentemente, pues he aludido en una serie de conferencias y charlas que he ido haciendo aquí en mi canal, y que es sobre ser embajadores de Cristo. Yo he dicho en varias de mis conferencias, cuando hablaba de los temas bíblicos, y sobre todo respecto de lo que es ser cristiano, que uno de los mayores orgullos y que no hay para mí parangón ninguno es el ser embajador de Cristo. Efectivamente, cuando nosotros nos hacemos cristianos, nos convertimos al cristianismo, porque es digamos, un compromiso, una responsabilidad que tenemos ya para con Dios y con Jesucristo, lo primero que tenemos que pensar es que este regalo que Dios nos ha dado y nos lo ha dado gratis, como es la salvación, a través de su Hijo Jesucristo, supone que tenemos que dar unas buenas nuevas a los demás del reino de los cielos. No solamente guardarnos este tesoro para nosotros, sino también hacerlo extensivo a todos los pueblos y a todas las tierras y a todos los hombres, porque así quiere Dios. Dios nos quiere a todos, no hace acepción de personas, es decir, no va eligiendo a unos sobre otros y a este le quiero y a este no le quiero, sino que Dios quiere, como le dijo al profeta Jonás, cuando fue a dar la maldición sobre Nínive y se arrepintió, Dios le dijo: piensa, Jonás, que yo los quiero a todos, y le dio una gran lección. Por lo tanto, el Padre Eterno, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, quiere a todo el mundo y quiere que todos estemos con él. Formemos parte de esa familia de Cristo que de alguna manera nos integramos cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y es una prueba también de agradecimiento de algo que no merecíamos y que sin embargo Dios nos dio por su gracia. Si no se tiene que hacer ninguna obra, no se tiene que hacer ningún sacrificio, sino solo aceptar al Hijo del Hombre, es decir, aceptar a Cristo para que nos pueda salvar de nuestros pecados. Entonces esto es un tema que ya empieza desde el mismo momento de la creación. Desde el mismo momento en que Dios crea al hombre, ya sabía lo que iba a ocurrir por su omnisciencia, sabía que le íbamos a fallar en el huerto del Edén, todos los problemas que iban a venir, pero que Él había previsto al Salvador, a Jesucristo. Y este Cristo, que se prefigura en el Cordero Pascual, es el sacrificio que va a salvarnos de los males de este mundo. Y esto es algo que se lo dijo a su pueblo, a Israel, que lo sabían desde el inicio de los tiempos, pero también nos lo dijo a los demás, que no éramos hebreos de sangre, pero sí de adopción en el momento que ya estamos con Jesús y nos convertimos al cristianismo. Hay muchas, podríamos decir, religiones
que van promulgando sus obras y van promulgando a través de sus emisarios, van diciendo la palabra de su Dios. ¿Por qué nosotros no nos vamos con mayor razón a comprometernos con hablar la palabra de Dios? Es decir, no solamente es creer en Dios, tener fe en Él, que esto es importante, obrar conforme a las obras de Dios, sino también lo último, que es predicar el Evangelio de la gracia, predicar el reino de los cielos, toda la Biblia completa, y sobre todo decir que os ha nacido un Salvador, como dijeron los ángeles a los pastores cuando nació Cristo, y alegraos, ¿no? El reino de los cielos está aquí. Recordemos cuando vino Cristo al mundo, que ya habían pasado unos 4000 años de historia, cómo se encontró un Israel completamente vencido, las ovejas dispersas sin pastor, los fariseos que eran los príncipes de la iglesia abusando de sus hermanos, y todo esto le causó un gran sufrimiento y un gran pesar a Jesucristo. Entonces tuvo que poner orden, decir que Él era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, y que a partir de este momento la gente fuera hacia Él, porque Él les iba a decir que el reino de los cielos ya había llegado, que todo aquello que habían estado esperando los profetas a lo largo de los siglos, desde el justo Enoc o Abel hasta el momento en que Cristo empieza a predicar o nace Jesús, vemos como ya lo teníamos de alguna manera asegurado con el nacimiento de Jesús. Vemos como hay mucha gente que se opuso a Cristo, sobre todo los fariseos, porque los fariseos, recordemos, que eran los políticos de aquel tiempo, y evidentemente no les gustaba que apareciera alguien como líder que arrastraba las masas, porque si hay una cosa que es cierta y ningún enemigo pudo negar de Cristo, era que Cristo arrastraba las masas. Por eso se dice en la Biblia que los fariseos, cuando quisieron enganchar a Cristo varias veces o quisieron matar a Jesús, no lo hicieron hasta que Dios no lo previó. Lo quisieron coger en la Pascua, pero no pudieron porque evidentemente las masas estaban con él y podrían provocar un cataclismo y una guerra civil, y evidentemente Roma, que estaban bajo el poder de Roma, pues hubiera sido un desastre, se hubiera destruido completamente la nación de Israel y los fariseos hubieran perdido el poder que tenían, porque recordemos que Roma había mandado ya a Pilatos, pero en realidad Israel, que era la Judea y la Galilea, eran provincias ya de Roma, podríamos decir colonias, y por lo tanto los reyes, como Herodes, que por cierto no era judío, era árabe, fue impuesto al pueblo de Israel como otros, y después ya los sumos sacerdotes como Caifás y otros, estos eran ya porque venían de Roma el mandamiento. Entonces, claro, el pueblo de Israel estaba sometido a Roma. Por eso surgieron los celotes, surgieron estas revoluciones contra los romanos. Y por eso Cristo les dijo que este no era el camino. Y por eso muchos de ellos confundieron a Jesucristo como su líder político. Esto es lo que le pasó también a Judas. Judas Iscariote. ¿Qué es lo que hizo? Confundir a Jesucristo con un rey terrenal. Este es el error que cometió Judas. Y por eso, evidentemente, después, cuando él se dio cuenta de que no era lo que él esperaba, porque él no creyó nunca en Jesucristo como Hijo de Dios, es cuando le abandonó. Cuando se va, como sabemos, a los fariseos, cuando se va a los del templo, y ¿qué es lo que hace? Por 30 monedas de plata lo vende. Y después tampoco se arrepintió, en el sentido que tendría que haber hecho conforme a Dios, porque no fue a pedirle perdón a Cristo, sino que se fue a los otros a decirles: habéis matado a un justo, me habéis engañado. Y es cuando dice: nosotros no queremos saber nada de ti, y le tiraron las monedas tiró en las monedas y se ahorcó. Entonces vemos como muchas personas no estaban de acuerdo con el mensaje de Cristo, primero porque les quitaba el poder, por envidia, por celo, los fariseos, y después porque no les convenía seguir las normas de Dios. Es decir, hay personas
que el mensaje de Cristo les puede agradar, porque tiene mucha sabiduría, porque era un hombre justo, era un gigante, un personaje gigantesco, aunque le niegan la divinidad a muchos de ellos, pero, aunque es hijo de Dios, pero evidentemente la práctica no les agrada. Hay quien dice, yo odio a los cristianos porque no admiten la homosexualidad, yo odio a los cristianos porque son muy rígidos, porque no me dejan hacer lo que me da la gana. Esto es una auténtica ignorancia y es una auténtica rebeldía, porque tú no te rebelas contra los cristianos, sino te rebelas contra Dios. A mí no me interesa ser cristiano o ser creyente porque me va mejor con la vida que estoy llevando inmoral, con la vida que hago lo que me da absolutamente la gana. Esto es lo que muchos están haciendo y por eso rechazan el mensaje de Dios y por eso no quieren ser cristianos, no por otra cosa. Entonces, seguir a Dios, seguir a Cristo, no es fácil. Mentira el que diga que es una cosa fácil. Todo lo contrario, es una vida llena de obstáculos. Recordemos cuando dice Jesucristo a sus apóstoles, os mando como ovejas en medio de cordero, como ovejas en medio de lobos, porque es así. El mundo va en contra de nosotros, de los que somos cristianos, de los que somos creyentes, se vuelve como una fiera contra nosotros, nos agrede, nos insulta, se burla, incluso hasta llegaba hasta matarnos. ¿Por qué? Porque no quieren ese mensaje. Un mensaje que les dice que el dinero no es justo, que las diferencias no vienen de lo que el mundo dice, los profetas estos de la tierra, bueno, en fin, todas estas tonterías de filósofos y tal, sino que viene del mal. No quieren reconocer que hay mal en nosotros. Y como hay mal en nosotros, la única manera de poder evitarlo, que nos someta, que nos esclavice ese mal, es a través de Jesucristo. No hay otro camino, ni el Papa, ni la Virgen Santa, ni el santo de no sé cuánto, no. A Dios, Cristo y el Señor. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre y aunque esté muerto vivirá. Y esto es algo que odia a mucha gente. Provoca odio, provoca rabia. ¿Por qué? Porque las costumbres están tan arraigadas en nosotros. Muchos de nosotros hemos salido de religiones, de filosofías y tal, que eran contrarias al mensaje de Dios, a pesar de que muchas veces creíamos, sobre todo occidentales, creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. ¿Qué ocurre? Que cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta de que lo que nos estaban explicando era contrario a las normas de Dios. Y cuidado que el diablo es muy sutil. Y lo que parece bueno, te lo hace, lo que parece bueno es malo y lo que es malo te lo hace parecer bueno. Esto es un poco la treta de Satanás, la astucia del diablo. Por eso, para descubrirle, tenemos que ir a Dios, que es mucho más sabio. Y empezaremos a entender muchas de las cosas que no entendíamos porque no estábamos con Dios. El mismo momento en que ya empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a predicar, empezamos a estar y a caminar con Dios, que es esto, es lo que decía yo, pues ya tenemos un compromiso, una responsabilidad y empiezan las pruebas. Empiezan las pruebas. Hay pruebas, hay sacrificio, hay muchos errores, hay muchos tropiezos que nosotros mismos un día hacemos una obra buena y otro día hacemos una obra mala, porque está el hombre bueno y el hombre malo, que decía Pablo, está en nosotros el mal. Está en nosotros el mal, pero no debemos hundirnos. O sea, ser embajadores de Cristo, porque los apóstoles no eran perfectos. Moisés, Enoc, Noé, Abraham, eran seres humanos como nosotros y por lo tanto también cometieron errores. Recordemos a Jonás cuando se escapó, huyó de Dios, si de Dios se puede huir, porque le daba miedo ir a una ciudad como Nínive, que entonces el imperio asirio, estamos en el año 900 antes de Cristo, la ciudad de Nínive era una ciudad terrible, la capital del imperio asirio, y los asirios eran unos guerreros muy feroces. Hay crónicas que hablan de esto. Entonces, evidentemente, que a Jonás, como profeta de Dios, se le mandara a una ciudad que era enemiga de ellos, ¿cómo no le va a dar miedo? Humanamente le dio miedo. Y sin embargo, después se arrepiente cuando está en el vientre de la ballena y Dios lo toma por justo.
Es curioso cómo los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los planes y caminos de Dios no son los nuestros. Es evidente. Nosotros lo hubiéramos condenado. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser un buen profeta si lo que hizo fue huir de Dios? Un cobarde, un tal. Ya estamos juzgando. Y no sabemos que el espíritu está presto, pero la carne es muy débil. Y efectivamente es así. Nosotros intentamos por todos los medios, sabe Dios, yo y todos los que somos creyentes en Dios y cristianos, sabemos que queremos agradar al Señor, pero hay algo en nosotros que opera en nosotros y que intenta impedir por todos los medios que hagamos el bien. Ya puede ser la tentación, ya puede ser nuestras concupiscencias. No culpemos siempre al diablo, ni a los demonios, porque está en nosotros el mal. Yo he vuelto a repetir, y lo digo muchas veces, que Eva y Adán no pecaron por el demonio. Lo único que hizo el demonio es aprovechar la vida y empujarles, pero ellos tuvieron la culpa. Porque podrían haber dicho que no. Y como el diablo no puede violar nuestra voluntad, ni tampoco Dios lo hace, forzarnos a hacer las cosas, la responsabilidad siempre es nuestra. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el mal, salvo que estemos privados del uso de razón o seamos niños, y así Dios no nos lo tiene en cuenta, tenemos una responsabilidad porque estamos dándonos cuenta que estamos haciendo el mal. Y nadie me puede decir, es que yo no soy creyente, no soy cristiano, no sé qué, pero yo no sé lo que es hacer el mal o el bien, no. La conciencia, ya lo he explicado un montón de veces, la conciencia, sea uno creyente, cristiano, lo que sea, sabes perfectamente lo que está bien de lo que está mal. Y esto es lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva eran como niños, pero tarde o temprano la inocencia tenían que perderla. Llega un momento que Dios dice, ahora os voy a probar. Ahora voy a ver si vosotros, en el uso de esa voluntad que yo os he dado, vais a elegir el bien o el mal. La ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el árbol de la sabiduría. Porque puede ser bueno o malo, pero la elección es de uno. Entonces no culpemos a la gente, es que me dejé llevar del fulano, es que tal. No, somos nosotros los culpables. Y ahí no están nuestros padres para protegernos y defendernos y tal, no. Cada uno es responsable ante Dios. Por lo tanto, cuando venimos a la Biblia, venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios nos ha otorgado un privilegio extraordinario, porque ya nos acepta como familia suya, como hijos de Dios y con bendiciones y promesas, la vida eterna, el reino de los cielos, y nos ha perdonado los pecados, pero tenemos que tener una responsabilidad y una reacción. Esto es como el que es rey, tiene que gobernar, sobre todo veamos los reyes antiguos, ¿no? Esa responsabilidad tan grande que caía sobre sus hombros. Por eso muchos de los reyes, al final, pensaron que no les valía la pena. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se veían capaces, no tenían verdadera fuerza moral para poder aguantar. Por eso, cuanto más arriba estemos, más necesitaremos a Dios. A Dios le necesitamos siempre, pero tenemos una mayor responsabilidad. Y yo lo digo también, y lo digo de verdad, que es mejor muchas veces estar entre bambalinas, es decir, estar en segunda fila, no que te vean tanto, no tanta responsabilidad, porque al final no vas a ser feliz. Y si no estás con Dios, te caes. Por eso mucha gente se droga, de estos cantantes, de no sé qué, estas personas que tienen tanta fama, que arrastran tanta gente, no lo pueden aguantar, porque no están con Dios. Entonces Dios les da una serenidad, porque la gloria se la dan a Él. No la comparte Dios con nadie. Pues decía la idolatría, Dios no lo comparte con nadie, no hay vírgenes, santos, no sé qué, todo esto es un invento de la Iglesia Católica que lo ha hecho ¿para qué? Pues para, de alguna manera, contentar este deseo que tenemos de adorar y que tenemos que adorar algo que ha hecho una persona. ¿Y en qué parte de la Biblia está que tenemos que adorar a San Fulano y San Mengano? O la Virgen tal, la Virgen cual. Esto no lo dice. Al contrario, dice la Biblia,
Y sobre todo en el libro de Moisés, cuando nos habla de que Dios da los 10 mandamientos y dice, no adorarás nada de lo que esté sobre la tierra, en la tierra o bajo la tierra, sino que solamente adorarás a Dios. Y recordemos cuando estamos en Apocalipsis, cómo en el trono de Dios, en el reino de los cielos, cuando Juan sube arrebatado en el Espíritu, y ve el trono del Señor, ve el anciano de días, y ve querubines, serafines que le están dando gloria constante a Dios, y de los 24 ancianos, que son reyes con Dios, que le tiran las coronas, que se someten a Dios. Pero ¿qué ocurre con Jesucristo? No le tiran las coronas, porque no es Jehová Sebaot, es el Padre, pero también le rinde pleitesía porque es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa obediencia que tuvo Jesucristo a Dios Padre, es por lo que Dios luego le va a dar tanta gloria y le va a convertir y le ha convertido en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestro Rey Celestial. Por eso haríamos bien en entender que cada vez que nosotros hablamos de Dios sin miedo a la burla, no sé qué, y lo hacemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Dios nos va a premiar. Y no me estoy refiriendo a que nos haga millonarios, a que nos haga reyes, a que... No. Lo que nos va a premiar es en el sentido de decir, siervo inútil soy, siervo inútil eres y has hecho lo que debías hacer. Lo que te dieron gratis, dadlo gratis. Les dijo a los apóstoles, cuando los envía a sus discípulos por todos los sitios de Israel para predicar las buenas nuevas del reino de los cielos, el Evangelio, que van en parejas de 2 en todos los apóstoles, y les dice, dar gratis lo que de gratis habéis recibido. Por lo tanto, todo lo que sea predicar la palabra de Dios y cobrar, esto a Dios no le gusta. Esto Dios lo odia. ¿Por qué? Porque no se tiene que cobrar por hablar la palabra de Dios. Esto está muy feo y esto es simonía y esto es lo que hacía la Iglesia, que si las reliquias, que si las bulas, que todo esto no era más que comerciar con la palabra de Dios. Y lo vemos en la historia, cómo los reyes iban ante los papas para que les dieran la bula, para que pudieran casarse con la prima, con no sé quién, no sé cuánto, y cuanto más dinero daban, más caso les hacían. Por lo tanto, vemos como esto, en realidad, se volvió contra ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo se empezó a dar cuenta, con el tiempo, de que todo esto era un camelo y una mentira. Por lo tanto, debemos seguir la palabra del Señor, debemos estar contentos porque no hay gloria mayor que servir a Dios, y lo digo de verdad, el ser embajadores de Cristo es un título extraordinario, mejor que cualquier título de la tierra, ni ser rey, ni ser papa, ni ser multimillonario, no sé qué, eso no sirve para nada. Pero el ser embajador de Jesucristo, esto verdaderamente es no perder el tiempo y hacer lo que Dios quiere de nosotros. Si tenemos fe, demostrémoslo. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. ¿Y cómo se le sirve? Haciendo buenas obras. ¿Qué nos dice Dios? Porque de nosotros nos sale. Que nos está de alguna manera trabajando en nosotros el Espíritu Santo. Y sobre todo, hablando de la palabra de Dios. Porque el mundo está ávido de saber cosas de Dios. No como se las enseñan en otros sitios, que se meten en un templo cuando no saben que el mayor templo ya somos nosotros, y calentar las sillas, decir el sermón y cada uno a su casa. Cuando tenemos un pecado confesamos al cura, eso no le gusta a Dios. ¿Dónde está eso? Por lo tanto, cuando yo peco, le pido perdón a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Yo no tengo otro intermediario, que es Cristo, el que puso Dios, los demás sobran. Ahora, cada uno haga su voluntad. Pero si yo quiero dar a conocer a mi Señor
y dar a conocer las buenas nuevas del reino de los cielos y las buenas nuevas que están en la Biblia, tengo que predicar la palabra y utilizar aquellos medios que puedo tener a mi alcance, en la calle, con mis amigos, con desconocidos, con tal, con el internet, y me dará igual lo que piense la gente. ¿Por qué? Porque yo aquí me debo a Dios. Y nos irá bien en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Dios. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Yo no me doy ningún mérito. Y veremos lo que Dios nos va a dar, sin merecerlo, pero Dios nos lo va a dar, porque Dios quiere que al Hijo se le dé honra. Y cuando Dios ve que nosotros le damos honra a su Hijo, nos ama porque nosotros amamos a su Hijo. Y esto a Dios le llena, como a cualquier padre le llena, cuando hablamos bien de sus hijos o cuando tratamos bien a sus hijos. Esto le pasa a Dios con nosotros. Entonces, no es tanto nuestros pecados, que también Dios sabe que somos carne, que somos muy débiles, porque somos muy débiles, y no por ser cristiano, lo he dicho muchísimas veces ya, no por eso vamos a dejar de pecar, por desgracia, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y eso no nos tiene que entristecer. Sabemos que vamos a fallar, porque somos humanos, pero nos ponemos en las manos de Dios y pidiéndole ayuda a Dios en el nombre de Jesús, Dios nos va a dar unas fuerzas que no son nuestras y que nos hacen reconocer que somos pecadores, y vamos a intentar con toda nuestra ayuda, con la ayuda de Dios, evidentemente, y de Cristo, con todas nuestras fuerzas de nuestro corazón, hacer el bien. Algo que no es ya innato a nosotros. Este es el problema que tenemos tan gordo. Este problema que nosotros reconocemos. Cuando somos creyentes, somos cristianos y empezamos, ya lo he dicho varias veces, a vernos como somos. Esto es, pues, como el que nunca se ha visto sucio, se ve en el espejo, se ve sucio. Esto, como el paso del tiempo, las fotografías nos van mostrando que nuestra cara vamos transformándonos. No somos los mismos que éramos. Y si no, miras las fotografías de 6, 10 años o 12 años o lo que sea. Pero que esto no tiene que ser nuestra preocupación, el paso del tiempo, que si el dinero, que si la guerra, que si la peste, que si no sé qué. No, concentrarnos en Dios. Y si ponéis a Dios en primer lugar, todo lo demás se os va a dar por añadidura. Esto lo prometió Dios, lo prometió. Y va a ser así, lo prometió Jesucristo. En el reino de los cielos no habrá ricos y pobres, no habrá el gobernante tal superior al otro, no habrá dinero, las casas no van a ser como ahora. En el reino de los cielos cada uno tendrá su sitio, habrá gente que vendrá en la tierra también, pero no habrá eso que hay aquí ahora. Por tanto, es lógico y es normal que mucha gente que aquí detenta el poder no querrá estar en el cielo, porque allí no lo va a tener. Allí no va a ser el fulano de tal, que era el gobernante tal, que tenía tal, allí voy a ser yo el que domino. No, como le dijeron a Jesucristo, le dijo la madre de Santiago y de Juan, Señor, tengo que pedirte una cosa, dime, yo quiero que mis hijos estén en el primer lugar cuando estés en el reino del cielo. Y dice, no depende de mí. Eso lo dijo Cristo, no depende de mí, depende del Padre. Y Dios sabe a cada uno dónde nos tiene que poner. Pero por lo menos intentemos con todas nuestras fuerzas hacer la voluntad de Dios. Y si le pedimos en el nombre de Cristo que nos dé esas fuerzas que nosotros no tenemos, porque de nosotros viene el mal, no el bien, Dios se va a fijar en nosotros, nos va a ayudar y nos va a dar una fuerza como no nos podemos llegar a imaginar. Por eso la persona que, ya lo he explicado también, que tiene un vicio, que fuma, que bebe, que lo que sea, que lo que está haciendo es un mal para su cuerpo, ¿qué es lo que hace? En el momento que es cristiano le pide ayuda a Dios y Dios le empieza a dar ayuda. Ahora, también tiene que tener su voluntad. No esperemos que Dios lo hace todo, que lo haga todo, porque eso también, eso ya es no tener ni conocimiento ninguno de lo que es Dios. Es decir, lo que no puede ser es que, bueno, Señor, apruébame sin estudiar, o por ejemplo, mira, quítame el vicio, pero yo no hago nada. Dios primero tiene que ver que tú tienes esta voluntad y entonces es cuando Él te va a ayudar.
Hay que pedirle conocimiento, sabiduría al Señor para poder entender su palabra, para ser humilde, para no dejarnos llevar de las tentaciones del mundo, de las lisonjas, de las cosas bonitas, que eso nos encanta a todos, porque todos somos vanidosos y pecadores. Mentira el que diga que no lo es, porque lo somos todos. Y por eso es más difícil, lo he dicho muchas veces, el resistir la lisonja que el desprecio. Porque la lisonja nos agrada todo, qué guapo eres, qué rico eres, oye, qué bien hablas, cuánto sabes, no sé qué. No. Cortar por lo sano. ¿Para qué? Para que no siga esa cosa que muchas veces nos lo está soplando el diablo, para que olvidemos a Dios y nos dedicamos a adorarnos a nosotros mismos. La soberbia, la vanidad, fatuo, tonto, que nada más yo, y nos lleva a creernos algo que evidentemente no somos. Y somos unos más. Estamos para ayudar al prójimo, ayudarnos entre nosotros y de alguna manera hacer que el reino de los cielos sea extendido a toda la tierra. Pero también he dicho, y con esto termino, que por eso no tenemos que obligar a nadie. Cuidado con esto. Si en la época de Jesucristo mucha gente no le escuchó, ¿creemos ahora que nos van a escuchar a nosotros? Es decir, solamente cuando el corazón de una persona está dispuesto hacia el bien, está dispuesto hacia Cristo, le va a escuchar. Y va a escuchar a aquel que predique la palabra. Pero si ese corazón está duro, si ese corazón está cerrado a Dios, podrás decirle lo que quieras, que esa persona no te va a aceptar. Pero no es que te rechaza a ti, rechaza a Cristo. Y evidentemente el mundo tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene sus reglas y no quiere de ninguna manera que alguien le venga a decir que lo que está haciendo no le gusta. ¿Por qué? Porque Cristo es como un espejo que está diciendo, mirad cómo sois vosotros en realidad. No como os ven, sino como en realidad sois en el interior. Por eso hay personas que parecen buenas a los ojos del mundo y Dios las tiene por malas. Y al revés, pensamos que una persona es injusta y tal, y resulta que es justa. Y luego las obras que hagamos buenas no las vayamos diciendo por ahí, porque ya estás de alguna manera recompensado. Las cosas que hagamos bien nos escondemos, no las decimos y que las vea el Señor. Y hacerlas con alegría, porque Dios no le importa tanto lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Cuando se da unas limosnas no se da en el sentido de ofender y en el sentido de humillar, se da en el sentido de darse uno al otro y darse cuenta que si nosotros estamos en ventaja respecto de otra persona, no es porque nosotros valgamos más, porque nosotros seamos mejores, porque somos más ricos, más guapos, más no sé qué. No, es porque de alguna forma estamos ahí, porque Dios lo ha permitido. Y en esto no quiero decir que Dios consiente que haya maldad, que Dios consiente que la gente se muera, que la gente no. Esto es la gobernación del hombre. Dios no va a parar el mal hasta el momento que tenga que pararlo. Y lo sabe Él, no lo sabemos nadie. Pero es verdad que mucha gente critica y dice, pues si evidentemente Dios puede parar el mal, porque lo permite. Permitir no quiere decir consentir, es muy diferente. Porque Dios ha puesto una balanza en equilibrio. La mala actuación del hombre, evidentemente, tiene unas consecuencias malas. Pero recordemos que Dios está al tanto de todo, que está haciendo que las estaciones se sucedan, está haciendo que llueva sobre buenos y sobre malos, está haciendo que la tierra no se caiga, está haciendo... Si no fuera por esto, esto sería un caos y Dios no quiere el caos. Incluso cuando ya la tierra estaba tan pervertida, recordemos la época de Noé y antes, Dios salva a la familia de Noé para crear una nueva humanidad. Por tanto, vemos que no estamos huérfanos de Dios. Dios no se queda así, impasible, sin hacer nada. Porque esto sería una burla de lo que es Dios. Y sería ridículo. Desde luego, no sería mi Dios. Pero es que aparte nos ha puesto a Cristo. Nos ha puesto un defensor, un salvador, que ha dado su vida por nosotros, por todos nosotros, y que con su sangre preciosa nos ha redimido del pecado.
de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y recordemos que el pecado es peor que el demonio y que el pecado es una desobediencia a Dios y lo que ha provocado todas estas maldiciones, adversidades y cosas desagradables que hay en el mundo. Pero no porque lo permitió Dios, sino porque el hombre le ha dado la gana de gobernarse a sí mismo. Y ahí lo vemos, guerras, desgracias, hambres, pestes. Ningún gobierno va a salvarnos de nada, sino solamente Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando venga Cristo, empezará a barrer toda esta basura y toda esta suciedad. Y le pondrá las cosas como tendría que ponerlas. Y vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y todo el dolor, el sufrimiento, la muerte, la maldad, todo eso se acabará. Los malos desaparecerán de la tierra y quedarán los buenos. Y esto será el paraíso que Adán y Eva perdieron. Un paraíso en el cual las personas se querrán unos a otras, todo estará limpio, no habrá nada malo, no habrán enfermos, ni viejos, ni cosas desagradables, ni hambres, ni pestes, ni guerras, ni calentamiento global, ni todo esto que nos está constantemente angustiando a nosotros. ¿Por qué? Porque como somos seres humanos y vivimos en el mundo, y además recordemos que todas las personas, por mucho que vivan en la tierra, somos hijos de nuestra época, y por lo tanto vivimos en la época que estamos de alguna manera existiendo, nos afecta a las cosas del mundo. Es evidente. A mí no me afectará lo que pasa, por ejemplo, en la India, pero me afecta lo que pasa en España, que es donde estoy viviendo. Y como ahora hay esa globalización, todo está mezclado y lo que pasa aquí y lo que pasa allá nos va a llegar a afectar a todos. Por lo tanto, no podemos estar impasibles ante la desgracia, porque eso tampoco es bueno y tenemos que ayudar a los demás más que a nosotros mismos. Y para eso tenemos el mensaje de la salvación, tenemos que dar esperanza al mundo, ser la luz del mundo, porque el mundo anda en tinieblas. Y sabemos por la Biblia y la palabra de Dios que estamos en Apocalipsis, cómo va a terminar todo, pero tengamos tranquilidad. No nos angustiemos, por nada estemos angustiados, nerviosos, preocupados, en una tensión constante, sin poder dormir, tal, lo que va a pasar. No, porque esto no le agrada a Dios y sin fe no podemos agradar a Dios. Y esto es una reflexión que yo quería hacer porque es muy importante y si realmente somos cristianos y creemos en Dios, tenemos que estar con Dios, confiar completamente en Dios, pero demostrar que lo somos cristianos. ¿Cómo? Hablando la palabra, predicándola, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de la fe, no nos cansemos de leer la palabra, estar bajo el escudo y la armadura de Dios, no dejarnos, no aquello de solamente a escondidas, no, el mundo es difícil, el mundo es duro, hay que luchar y luchar y luchar, porque recordemos que hay la batalla de la fe, que estamos en una guerra espiritual. No estamos en Alicia en el País de las Maravillas. Cada día vamos sufriendo ataques del enemigo, ataques de nuestra propia concupiscencia, ataques de las tentaciones, ataques de todo. El mal de otros también nos afecta a nosotros. Y además vemos cómo nos vamos deteriorando, que no es agradable. Vamos viendo enfermedades, vamos viendo muertos, vamos viendo... Y eso, si no estamos con Dios, si no estamos bajo la palabra de Dios y no tenemos ese alimento que es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos vamos a hundir. Vamos a ser presas del enemigo, vamos a ser presas de la desesperación, de lo que es la depresión, de lo que es la angustia, de la ansiedad, y no vamos a poder vivir en paz. Y Dios quiso que nosotros tuviéramos paz. Y como dijo Cristo, os vengo a dar una paz en abundancia, pero no una paz como os la da el mundo. Porque la paz del mundo no es la paz de Dios. La paz del mundo es que no hay guerra, la paz del mundo es que todo es muy bonito, que hay dinero, que vivir, que no sé qué. ¿Para qué? Si no hemos hecho nada por los demás y no hemos hecho nada por Dios y no hemos hecho nada por estar con Dios, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si al fin perdemos nuestra alma?
Y esto es un poco lo que yo quería hacer, la reflexión sobre el tema de ser embajadores de Cristo y las consecuencias que tiene, la responsabilidad que tiene, pero la satisfacción sobre todo que tiene, y que no hay nada en este mundo, y lo repito, lo diré 40.000 veces si hace falta, y si es necesario es menester, que se pueda comparar con predicar la palabra de Dios y ser embajadores del Cristo. Y esto es todo lo que tenía que decir. Y gracias por haberme escuchado.